día donde nosotros pensamos en muchísimas cosas, sobre todo asociados con lo que ha sido nuestra historia. Una historia difícil, una historia compleja, una historia sufrida. Y antes de compartirles a ustedes estas palabras, quiero invitarlos a que hagamos un minuto de silencio por todas las víctimas en nuestro país, cuyas voces han sido acalladas por la violencia. Rindámosles un homenaje. Pueden tomar asiento. Doctora Nancy Patricia, muchísimas gracias por organizar este encuentro y celebro que tengamos a líderes jóvenes motivados por la protección de los derechos humanos con nosotros. Yo recuerdo hoy cómo hace 22 años estaba yo trabajando en lo que sería mi proyecto de tesis en la Universidad Sergio Arboleda, que se lo dediqué al área de derechos humanos. Fue una tesis orientada hacia la jurisprudencia Velázquez Rodríguez del sistema interamericano. Y me planteaba yo en esos estudios preguntas sobre la historia de Colombia. Y claro, nosotros tenemos una historia donde la violencia tristemente ha estado presente. Muchas personas han perdido sus seres queridos en hechos realmente inexplicables. Y nosotros hoy reflexionamos también sobre cómo nuestra Constitución tiene un artículo, que es el artículo 22, que dice que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Y yo quiero hoy hacer varias reflexiones de lo que ha sido mi vida pensando en estas materias y traerlas al presente de Colombia y al futuro de nuestro país. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que no existe ninguna causa política o ideológica que justifique una violación de los derechos humanos. Y eso es un llamado que yo también quiero hacerles a ustedes, a las nuevas generaciones, y es que ya llegó el momento donde todos digamos en nuestro país, ya basta, no más. Y se han cometido muchos errores en nuestra historia, donde algunos han tratado de justificar acciones contra los derechos humanos por supuestas orientaciones ideológicas y políticas, por supuestas causas mal llamadas revolucionarias. Porque lo primero que nosotros tenemos que decir como sociedad es que no existe ni causa ni ideología que justifique un asesinato, un secuestro, una extorsión, un ecocidio. Y ese es un mensaje muy poderoso, frente al cual tenemos que buscar la unidad de nuestro país. Porque históricamente hemos encontrado algunos que han querido justificar esas atrocidades, hablando supuestamente en nombre de los menos favorecidos. Y esa tiene que ser una lección que nos quede a todos como nación. La segunda es que la impunidad genera violencia. Segunda consideración que yo quiero hacer. Porque si hay una constante en la historia de Colombia, cuando se ha hablado de paz, ha sido la impunidad. Vimos impunidad en los procesos de la violencia política de nuestro país en el siglo XIX. Vimos impunidad en las guerras civiles de comienzos del siglo XX.
Vimos impunidad en los fenómenos de la violencia bipartidista y en los últimos 30 años hemos visto constantemente impunidad, siempre en nombre de buscar la paz. Y resulta que la impunidad genera constantemente nuevas violencias. El hecho de no ver penas ejemplarizantes termina generando un efecto reflejo o espejo en otros que se sienten legitimados para abrazar las mismas causas o las mismas actitudes criminales buscando nuevas impunidades. Hay una constante renovación de la impunidad, tristemente. Y yo creo que hoy necesitamos también dejar claro que nuestra evolución como sociedad, que nuestra evolución en los marcos normativos del derecho internacional es justamente para que se acabe esa impunidad y para que quien viole los derechos humanos tenga sanciones ejemplarizantes. Y sea esta la ocasión también para hacer una tercera reflexión. Y tiene que ver con la edificación de la paz en nuestra democracia. Nuestra democracia, nuestra sociedad requiere que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición se apliquen de verdad. Es realmente preocupante, es lamentable que en las últimas horas hayamos visto el testimonio de quien fuera el comandante militar de las FARC y que dijera de manera descarada ante el país que las FARC nunca reclutaron menores, que las FARC nunca cometieron violaciones, que las FARC nunca narcotraficó. Y me parece grave, porque es que la verdad ha sido ostensible. El país no necesita que se hagan procesos profundos de investigación para ver si esas tres conductas criminales se cometieron, porque se cometieron ante los ojos de toda la nación. Y todos vimos a los niños instrumentalizados como máquinas de guerra en el territorio nacional. Y basta con escuchar los testimonios de las mujeres de Rosa Blanca para darse cuenta que sí había violaciones y que era sistemático. Así como todo el mundo vio la sistematicidad en el reclutamiento de menores a lo largo de muchos años. Y así también como el pueblo colombiano pudo apreciar por décadas esos vínculos y ese contubernio con los carteles y después con el propio ejercicio del narcotráfico por parte de esa organización. Entonces, si queremos construir la paz tiene que ser sin impunidad y tiene que ser con legalidad, y se necesita la verdad incontrovertible, la justicia con sanciones ejemplarizantes, la reparación de las víctimas, frente a la cual también tienen que cumplir, y por supuesto la no repetición, que ya hemos visto graves violaciones a ese principio también, porque columnas como la de Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, la Oliver Sinisterra, la Nueva Marquetalia, todos son disidencias que repitieron esas conductas y que se burlaron también de la generosidad del país, de las instituciones. Por eso creo que es importante también hacer esa precisión. Y quiero aprovechar también para decir lo siguiente. Los comandantes de las mal llamadas autodefensas que fueron extraditados tienen que regresar a Colombia a cumplir
con esos principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Tiene que cumplir las penas que tienen pendientes ante la justicia colombiana. Yo celebro que no les han abierto la compuerta de entrar a la justicia transicional, porque es claro que muchos pretenden regresar a Colombia, tocar las puertas de la justicia transicional para decir que supuestamente van a dar toda la verdad, pero realmente lo que buscan es no tener cárcel y además gozar del beneficio de nuestra adicción. Para muchos también recuperar muchas de las actividades criminales. Aquí también tenemos que levantar nuestra voz, porque si bien muchos han tratado de diferenciarlos en nuestra historia reciente, a los unos justificándolos por su ideología y a los otros simplemente llamándolos criminales, la verdad es que son la misma cosa. Los que han asesinado, los que han secuestrado, los que han extorsionado, los que han cometido el delito de narcotráfico, tienen ante los ojos de la ley la misma condición. Pero los que ya tienen deudas pendientes con la justicia, de justicia y paz, tienen que venir a responder ante ella y no buscar tratamientos diferenciados. Eso es muy importante, porque si queremos realmente poner a las víctimas en el centro de la construcción de la paz, pues las víctimas tienen que ver que hay sanciones de verdad, que hay reparación de verdad y que además hay un compromiso fehaciente con la no repetición. También creo que es muy importante hacer una reflexión hoy. Tiene que ver con el narcotráfico, que sigue siendo la madre y el engendro de todas las formas de violencia. El ELN, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos y muchas de estas organizaciones criminales gravitan en el narcotráfico y en la extracción ilegal de minerales. Y tenemos que reconocer que a más coca, menos paz. ¿Y qué son estos grupos? Los que están detrás de masacres, de homicidios colectivos, los que están detrás del asesinato de muchos líderes sociales, y son los que están detrás de muchas intimidaciones a la población. Y por lo tanto tenemos que buscar una respuesta integral frente a estos fenómenos que implica la contundencia de la seguridad y la justicia y la presencia territorial, y llegar a los territorios también con una atención integral de los servicios sociales del Estado. Y por eso tenemos la política Ruta Futuro para enfrentar las drogas de una manera integral, donde hay sustitución, desarrollo alternativo, erradicación, donde también se contemplan las herramientas de precisión y donde también tenemos que llegar rompiendo las estructuras y las cadenas del negocio criminal del narcotráfico, con el abastecimiento, con el lavado de activos y por supuesto también desarticulando las redes de microtráfico. Pero hoy tenemos que pensar que como país tenemos que unirnos frente a este fenómeno. Y eso implica que la lucha sea integral e implica que avancemos. Hemos logrado en estos 2 años reducir el área sembrada de coca por primera vez en 6 años. Hemos logrado tener récord en incautaciones. Hemos golpeado las estructuras, pero falta mucho más por profundizar. Pero estos que son los grupos criminales que están atentando contra la población tienen que ser confrontados y tienen que ser judicializados, y necesitamos cada vez sanciones más drásticas. Y menciono esto porque estas organizaciones están detrás del asesinato de muchos jóvenes, de la intimidación de los líderes que están llegando a las comunidades a decirle a la juventud que no se deje tentar por ellos, y además diciéndole a las comunidades que no se deje intimidar por ellos. Y ellos han acallado sus voces con las metrallas asesinas. Ellos son el enemigo que tiene Colombia.
Por eso no es propicio. Y por eso también hay que rechazar que algunos pretendan hacer política con las desgracias de familias que han sido víctimas de la violencia. Todos tenemos que arroparnos en el sentimiento nacional, patriótico, de enfrentar el crimen organizado y de hacerlo también con total determinación para proteger, para tutelar los derechos humanos. También quiero hacer una reflexión hoy, y es que todos como sociedad debemos exigir cero tolerancia con abusos de los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública de nuestro país han sido históricamente gallardos, entregados, patriotas, abnegados, con una gran cultura de respeto al ciudadano, y por eso se han ganado un lugar en el corazón del pueblo colombiano. Pero justamente como se han ganado ese lugar en el corazón y en la admiración del pueblo colombiano, tenemos que ser claros en que no puede haber tolerancia cuando se abusa del uniforme o de la autoridad. Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy, pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes, de la policía, sino también del señor ministro de la Defensa y de toda la institucionalidad, para que se hagan las investigaciones, para que se avance con celeridad y para que se apliquen las normas como tiene que ser. Y ese principio de cero tolerancia frente a estos hechos, es justamente porque en este país los colombianos queremos a nuestra fuerza pública, la admiramos, y por eso a cualquier deshonra del uniforme tenemos que exigir que se apliquen sanciones oportunas, objetivas y por supuesto producto de rigurosas investigaciones. También quiero aprovechar este encuentro para elevar la voz de que detrás de la protección y la tutela de los derechos humanos también hay avances significativos en la construcción de espacios de convivencia en nuestro territorio. En estos 2 años hemos avanzado en la paz con legalidad. Hemos avanzado en la reducción del homicidio en nuestro país. El año pasado cerramos con una de las menores tasas de homicidios de los últimos 44 años. Y este año estamos avanzando con una reducción cercana al 10% que, de mantenerse, nos puede llevar a tener una de las menores tasas de homicidios de las últimas décadas, quizás la más baja si perseveramos como se ha venido haciendo. También reconocemos que hemos tenido una reducción de las tasas de secuestro, pero también reconocemos que se avanza hacia el proceso de reincorporación, que se avanza con el catastro multipropósito, con los proyectos productivos colectivos, individuales, que se avanza en la reparación de las víctimas. Sabemos que hay muchas tareas pendientes allí, pero hemos logrado avances muy importantes con respecto a los años anteriores, porque esta ha sido una política de Estado que queremos profundizar y que las víctimas sientan que se está haciendo una tarea para repararlas, para atenderlas. Sabemos que se necesita más velocidad, pero en estos 2 años hemos mostrado nuestro compromiso y queremos que se profundice. En la restitución de tierras, en el banco de tierras. Hemos visto avances también muy importantes, que muchos de los municipios afectados por la violencia, que hacen parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial, estamos adelantando recursos que son transformacionales, como ha sido el caso de Catatumbo Sostenible. Y así queremos hacerlo en muchas otras regiones de nuestro país. También, en este día importante y agradeciéndole a los jóvenes aquí presentes, Carolina, Geraldine, Santiago, agradecerles que ustedes también son una generación que integra los derechos humanos con los derechos ambientales.
Necesitamos una sociedad cada vez más comprometida. Por eso nosotros firmamos el Acuerdo de Escazú. Lo presentamos para su ratificación en el Congreso. Pero lo hacemos también porque hemos sido el gobierno que sancionó la ley que inicia el ciclo de terminación del uso del asbesto, de la reducción más acelerada del plomo, la que firma el Acuerdo de Minamata, la que propone también el Pacto de Leticia y la que invita a la sociedad a que tengamos esa conciencia de producir conservando y conservar produciendo. Y esperamos con el apoyo del Congreso de la República en la votación del acto de regalías, que por primera vez producto de las regalías tengamos recursos destinados a la protección del medio ambiente, lo que marcará para siempre un hito en el uso de ese rubro. Y también que sigamos haciendo una pedagogía. Queremos que a todas las escuelas de Colombia, a todos los colegios y las universidades llegue la pedagogía de los derechos humanos, pero también la de los deberes humanos. Porque los derechos implican también la convocatoria de los deberes. Y los deberes significan poder elevarnos a pensar en el colectivo y actuar siempre como sociedad. Por supuesto que me enorgullece también que los jóvenes en su cultura digital estén apelando también a que en medio de las economías creativas y de la cuarta revolución industrial potenciemos el conocimiento sobre el tutelaje, la protección de los derechos humanos. Y me enorgullece que todos como sociedad podamos enfrentar fenómenos que entrañan también una violación de los derechos humanos. Y lo digo particularmente frente a casos como el feminicidio o la violencia doméstica, porque proteger los derechos humanos también es denunciar esas conductas, pero prevenirlas. Y yo creo que llamar las cosas por su nombre y concientizarnos sobre el deber de todos es una manera de resolverlos. Por eso en este Día Nacional debemos entender que la defensa de los derechos humanos no tiene color político y no está circunscrita a ninguna ideología, ni a ningún ribete, ni es de izquierda ni es de derecha. Es nuestro deber. Hoy recordábamos la imagen y el legado de San Pedro Claver. Un legado de compasión, un legado de principios, un legado de fundamentos y el más importante, ser capaz de situarse en los zapatos del otro, entender al otro, respetar al otro, vencer el odio, como tantas veces lo expresó, porque si queremos tener una sociedad donde impere la paz, tenemos que vencer el odio y darnos cuenta que en la verdadera democracia existe el derecho a disentir y que el disenso ayuda a construir una mejor sociedad sin estigmatizaciones, sin segregaciones, sin desprecio, respetando la voz del otro, la opinión del otro y luchando todos para que el otro, para que el prójimo pueda expresar su pensamiento libremente. Esas lecciones yo quiero destacarlas hoy, rindiendo un homenaje a tantos colombianos que han luchado por la defensa de los derechos humanos, recordando también tantos héroes y heroínas en nuestro país que han procurado que en el ejercicio de nuestra democracia defender libremente el pensamiento y defenderlo ante las urnas sea lo que nos enriquezca. Somos la democracia más antigua de América Latina y una quizás de las más antiguas de todo el hemisferio. Y eso nos permite a nosotros ubicarnos en un plano
donde con la mano en el corazón entendamos que defender la democracia es defender los derechos humanos y que defender los derechos humanos significa el rechazo total y absoluto a cualquier forma de violencia. Muchísimas gracias.